Bueno, dice aquí la Biblia, cuando Jesús se quedó solo, los 12, los que estaban alrededor de él, le hicieron preguntas sobre las parábolas. ¿Quiénes hicieron preguntas? Hacía solo un ratito, Jesús había señalado que la misma predicación de la palabra del Evangelio del Reino de Dios estaba formando una nueva familia. O sea, de toda esa multitud, Jesús fue llamando fuera a personas a través de su palabra. Llamar fuera significa iglesia. Los llamados fuera significa literalmente iglesia, a diferencia del mundo, el resto. ¿Cómo se formaba esta familia de estos llamados fuera? Por la palabra. Por la respuesta a la palabra. Y esta familia eran los hombres y mujeres que obedecieron a Jesús. Y cito un poco antes Marcos 3, los versículos anteriores, capítulo 3, versículos 33 a 35, dicen así: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Entre paréntesis, ¿os dais cuenta que nuestro texto habla del Día de la Madre, ¿no? De las madres, por excelencia. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él, los que estaban cerca de él, los que estaban preguntando, los que estaban pendientes de él, de poner por obra en sus vidas lo que estaba diciendo. Aquí tenéis a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahí empezó a formar el Espíritu de Dios por medio de la palabra, por medio del sembrador, la iglesia, la familia de Dios. Los que obedecieron la palabra empezaron a reunirse como iglesia. En su embrión, la iglesia empezó en Pentecostés, ya lo sé. Ahora aclara Jesús. Capítulo 4, versículos 10 al 12. Y ahora, a vosotros se os ha revelado el secreto del reino de Dios. Les contestó. Pero a los de afuera, los que no son de la familia de Dios, los que no han sido llamados fuera para formar parte conmigo del embrión de la iglesia, pero a los de afuera, todo les llega por medio de parábolas. Y además, ¿para qué? Dice, para que por mucho que vean, no perciban. Y por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Marcos 4, 10 al 12. Es una advertencia dura. Jesús no cierra la puerta al reino de Dios a nadie, pero tampoco deja entrar a cualquiera. Había gente como algunos religiosos, porque eso es el contexto, cuidado, como lo interpretamos. Había algunos religiosos precisamente que habían traspasado la línea roja de no retorno. Se habían asentado en su religión, en sus puestos, en sus riquezas, en su poder. Y se habían endurecido tanto contra Jesús, la reforma que Jesús quería iniciar, que Dios ahora ya no quería que vieran, que escucharan, que se convirtieran y se salvaran. Los entregaba a Satanás, a los pájaros que representan a Satanás, que nada más hablar Jesús, ya Satanás quitó la semilla y no pueden escuchar y ver, arrepentirse y convertirse para ser perdonados. Eran algunos religiosos que afirmaban que todos los milagros de Jesús no eran más que milagros de Satanás. Pero ojo, no porque tenían evidencias de lo que decían, alguna razón, algún sentido. Incluso Jesús debatía con ellos. Usad los dos dedos de frente si los tenéis. A ver, una casa, prestad atención, madres, una casa dividida entre el marido y la mujer, el padre y la madre,
se va a derrumbar, les decía. Como Satanás, si se pone uno contra otro, yo he hecho fuera los demonios y yo lo hago en el poder de Satanás, ¿qué sentido tiene esto? Sería la ruina del reino de Satanás. Estáis hablando sandeces que no tienen ningún sentido, no tenéis ninguna evidencia para lo que estáis diciendo. Entonces, ¿por qué lo dijeron? Por pura envidia, por no querer ceder a Dios el puesto en sus corazones, en su religión, en su poder, en su estructura de gobierno. Porque hubiera supuesto una tremenda pérdida de fama, de importancia política, religiosa, económica. O sea que era una advertencia dura de Jesús. Pero Jesús mismo lanzaba la pregunta a los que él consideraba dignos de una instrucción personalizada. Eran sus discípulos y algunos de los que habían llamado madres, hermanos y hermanas para obedecer la palabra de Dios. Por obedecer la palabra de Dios. Él preguntaba, cito la Biblia, ¿no entendéis esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podéis entonces entender las demás? O sea, esta parábola, esta comparativa era clave para entender el reino de Dios y todas las demás parábolas también. Y Jesús seguía diciendo, el sembrador siembra la palabra. Palabras de Jesús. Y decía que el sembrador era él. Eso dice el Evangelio de Mateo. La palabra es el Evangelio del reino de Dios. Y Jesús lo predicaba. Y que decía, arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, queridos, ¿qué hacemos con esto, lo que hemos leído hasta aquí? Jesús sigue sembrando hasta hoy. Usa discípulos por medio del estudio bíblico para descubrimiento, por ejemplo, ¿verdad? Casas de paz. Para que se arrepintieran y creyeran. Usa predicaciones, libros, aquí los tenéis, audios a montones en internet, discipulados para que se arrepintieran y creyeran. Quiero enfatizar, no están los libros para coger polvo y para que tú sepas más, sino para que te arrepientas, creas y crezcas en el poder de Dios para dar fruto para el reino de Dios, porque si no va a ser para tu juicio. Así que se sirve de la radio, de la televisión, de redes sociales, solamente para mencionar algunas cosas, ¿verdad? Para que se arrepintieran y creyeran. Se sirve de las Biblias en papel, en los móviles, en internet. Use los vídeos, los testimonios personales, los calendarios que vamos a recibir ahora, la buena semilla, que dan a conocer la palabra. Use carteles, folletos, tarjetas, páginas web, Instagram, otros medios para que se arrepintieran y creyeran. Siempre para que se arrepintieran y creyeran en el reino de Dios. Y en el Rey del Rey, reino de Dios que es Jesucristo. De hecho, usa cualquier medio para hacer esparcir las buenas noticias. Levanta ministerios como la tienda Oportunio. El Espíritu de Dios nos da ideas para hacer preguntas que despierten el interés y que nos ofrecen la oportunidad de predicar el Evangelio basado solo en la Biblia, no en otros libros, en otras teorías, tradiciones, para salvarse solo por Jesús, solo por la fe, solo por gracia, sin obras de la ley. Usa nuestras conversaciones después de la entrega de alimentos para que se arrepientan, se conviertan y crean y Dios los perdone. Así que, sembradores, eres un sembrador. Sigue sembrando. Tenemos una gran comisión, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacerlo en el poder del Espíritu Santo.
Y no te canses. Céntrate sobre todo en los que son como la familia de Cornelio y sus amigos. Eso sí también. Es curioso que el Espíritu Santo manda a predicar en Cesarea a casa de Cornelio, de sus familias y de sus amigos. ¿Por qué? Porque era terreno bueno. Estaban perdidos, necesitaban ser salvos, pero estaban dispuestos a escuchar, a creer, recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados, y de esta forma avanzó el Evangelio en Hechos de los Apóstoles. Lo puedes leer en Hechos 10 y 11. Ahora, para entrar en el reino de Dios es entonces necesario que Dios siembre su palabra verdadera en nuestros corazones. Sin la siembra de la palabra no hay obediencia a la voluntad de Dios. Solo hay buenas intenciones, religiosidad, filosofía, superstición, falso evangelio en algunos casos y credulidad. El único fruto que realmente sirve es la obediencia por fe al único Dios que salva solo por medio de Jesucristo. Jesús describe ahora el corazón de los que murieron en el intento de tener éxito en el reino de Dios.